Muy bien. Buenos días a todos, en realidad buenas noches porque es sábado y son casi las 9 de la noche. Yo soy Fernando Lamas, les sorprenderá quizás que no esté ahora presente en la sesión de tutoría, pero había tenido compromisos académicos ya adquiridos con anterioridad, entonces no es posible que yo esté hoy, pero no quería perder un poco esta sustentación de todos los paradigmas, ¿no? Revisamos con tanto interés los paradigmas que el no poder estar virtualmente también hoy en la reunión, por lo menos de modo sincrónico, no quería igual perderme esto, así que estoy grabando esta exposición, esta sustentación, sin que eso signifique de pronto una sustentación completa, ¿no? Porque no voy a tener la oportunidad de recibir sus preguntas y las de la doctora Violeta. Pero bueno, igual quería hacer la sustentación de lo que he investigado respecto al paradigma que me tocó esta semana. Bueno, yo recibí el encargo de trabajar el paradigma de la competitividad y de la globalización, que si bien a principio me parecía que era que podían ser un solo paradigma, ¿no? En realidad encontré que la competitividad y la globalización son dos instancias bastante bien diferenciadas, ¿no? Claro, se engloban en un momento determinado, pero creo que las tengo que definir por separado. Entonces, bueno, yo hice mi trabajo utilizando una infografía, ¿no? Esta infografía que está por aquí, que imagino que luego la doctora Violeta se las va a poder pasar, ¿no? Lo voy a colocar por acá solamente para que la vean, ¿no? Le pongo los conceptos de competitividad, globalización, ¿no? Por ahí con sus autores. Por aquí están las características. Lo hice en infografía porque es una forma de trabajo que he aprendido en realidad a hacer en este doctorado y la verdad me viene bastante bien. Las características, y más adelante estoy colocando la parte 3 que son los argumentos, ¿no? Los argumentos, y más adelante, bueno, el aprendizaje por competencias, que viene a ser un poco la parte de mi experiencia. Solamente te los muestro en realidad para compartirlo. Voy a hacer mi exposición y su situación igual, ¿no? Igual voy a tener que acudir un poco a lo que he encontrado acá, pero como estilamos, ¿no? En nuestro doctorado, mirando firmemente a la cámara. Bien, primero trabajemos el paradigma de la competitividad y los conceptos, ¿no? Le dije que los conceptos eran bastante bien diferenciados. Encontré muchos conceptos, ¿no? El concepto de Agudelo, el concepto de la Cámara de Comercio australiana, el concepto de varios, Durkheim incluso, pero me quedé con el concepto de esta señora, está por aquí, María Angélica Ducci, ¿no? María Angélica Ducci, una mujer era, que era directora de la organización Bloomberg, ¿no? Que es una organización que trabaja con acciones en Estados Unidos. Esta directora definió bastante bien, fue la definición que más me gustó, por eso la traje. Dice, la competitividad, parte de la competencia, ¿no? Involucra, o sea, es una construcción social, ¿no? De aprendizajes significativos, ¿verdad? Y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no solo a través de la instrucción, sino también en gran medida mediante el aprendizaje, por experiencia en situaciones concretas de trabajo, ¿no? El aprendizaje. Entonces ya está haciendo, por eso fue la definición que más me pareció más pertinente, porque involucra al aprendizaje no solo como instrucción, sino como un logro, ¿no? Una competencia. Y la globalización, definida esta vez sí por el famoso señor Roland Peterson, ¿no? Roland Peterson definió a la globalización como un proceso social por el cual se verifica un retraimiento de las determinaciones geográficas sobre las prácticas culturales y sociales. O sea, es la intensificación de la conciencia de un mundo como un todo, ¿verdad? Un mundo como un todo. O sea, nos olvidamos de las pequeñas
posiciones locales, ¿no? Y pensamos en el mundo como una unidad. Bien, estas son algunas definiciones, también está la definición de la OIT, en fin. Estos son los conceptos, ¿no? Vemos entonces que la capacidad productiva de un individuo se va a medir en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, pero no solamente por los conocimientos, sino también por las actitudes, por las habilidades, las destrezas que haya podido conseguir. Esta especie de carrera es lo que representa la competitividad, y en la educación, ¿no? Forma parte, se encuentra inmerso en este proceso de competitividad. ¿Qué características he encontrado? Bueno, yo he encontrado acá 5, estoy mencionando 5 características, ¿no? El primero es el llamado predominio económico, ¿no? El predominio económico, es decir, la economía mundial, ¿no? Es uno de los principales paradigmas, digamos, universales, ¿no? De la sociedad. Incluso el mundo se mueve a partir de la economía, y las empresas, ¿no? Los agentes productivos demandan de los agentes educativos personal profesional de excelente calidad, ¿cierto? Entonces, y la educación en sí misma viene inmersa, porque la educación en el sentido, por lo menos en el ámbito privado, está finalmente involucrada en el rubro económico. También absorbe, ¿verdad? La economía finalmente demanda nuevos profesionales, y los centros de educación muchas veces también tienen un manejo altamente económico, ¿verdad? Esa es una característica. El otro es lo que he venido a llamar aprendizaje cambiante. ¿Qué significa esto? Que, diremos, las competencias, ¿no? También las demandas de las empresas son tales y tantas que los currículos, las mallas, las competencias que se solicitan, ¿no? A los agentes educativos suelen cambiar rápidamente. Yo tengo experiencia vívida de esto porque coordinando, ¿no? La carrera de psicología, que es una de las cosas que yo hago en una universidad local, hemos tenido que cambiar la malla rápidamente. Ni siquiera tenía 2 años la malla, pero por demandas del mercado tenemos que empezar a cambiar los sílabos, cambiar las currículas, o cambiar las concepciones, ¿no? Los sílabos en las universidades se actualizan anualmente, perdón, cada semestre, y las mallas curriculares también son sujetas a revisión permanente, justamente por este fin, ¿no? Las currículas van cambiando porque las competencias globales son cada vez mayores. La privatización, ¿no? Este chanchito que está acá representa la privatización de la educación. ¿Y esto qué es? Esto yo lo encontré en un autor que he consignado abajo, ¿sí? Y él decía que uno de los principales problemas que tiene la educación es que la organización, no recuerdo qué organización es, era un agente del Acuerdo General de Comercio, ¿no? Demandaba a los gobiernos que la educación fuese principalmente cubierta por el orden privado, ¿no? Que había que fomentar que la educación principalmente fuera privada. Por supuesto que encontró una oposición en los estados, pero podemos hoy día apreciar que la educación de mayor calidad, que hay una brecha grande entre la educación pública y la educación privada, por lo menos en países como el nuestro, ¿verdad? En nuestra realidad la brecha es bastante grande. Entonces, la privatización de la educación es otra característica derivada de la competitividad y de la globalización, ¿verdad? La competitividad no encuentra en las universidades, en los colegios locales, la calidad esperada. Entonces las iniciativas privadas prosperan y le brindan a las empresas pues lo que demandan, lo que la sociedad demanda. Otra de las características que he encontradas es lo que llamo exceso de información, es decir, nuestra sociedad, nuestro mundo, derivado del avance tecnológico, recibe mucho más información de la que puede procesar, de la que puede asimilar, ¿no? Entonces ahí se produce un desfase, ¿no? El cerebro simplemente
recibe, desecha mucha información, y esto también es un derivado de la globalización del mundo. Hoy nosotros, los aspectos culturales de los países ya no son un misterio, ¿verdad? Conocemos todo lo que pasa en todo el mundo en tiempo casi real. Entonces tenemos mucha información. Finalmente me referiré a un tema importante. No, antes quería referirme al punto anterior, ¿no? El tema de la privatización también incluía que hay países, ¿no?, como el Perú, donde la mayor parte, una gran parte de población es analfabeta, ¿no? O países como Zaire, donde tiene comunidades donde la escuela más cercana está a más de 10 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Son realidades de algunos de los países, ¿no?, que hacen que las soluciones vengan del terreno privado. Sigo acá con mi pequeña diapositiva, pequeño cuadro, una infografía. Y el último que voy a mencionar es lo que respecta al interés que muestra cada vez más la sociedad globalizada, ¿no?, como paradigma respecto a la educación ambiental, ¿no? Eso es algo bueno, es algo que, algo bueno derivado de un descuido, ¿no? La sociedad globalizada, la sociedad competitiva económicamente, ha maltratado, pues, el medio ambiente, ha maltratado nuestra casa. Entonces, hoy por hoy, todos los programas educativos de los gobiernos y también los privados hacen mucho énfasis en aspectos, aparte de los aspectos sinérgicos, en los aspectos medioambientales, ¿verdad? En el cuidado del medio ambiente y en su potenciación. Bien, ahora me voy a referir aquí a los aspectos que se relacionan, ¿no?, con respecto a la neurociencia, Entonces, acá ya he mencionado tres aspectos, ¿no?, tres argumentos por los cuales se relaciona tanto el paradigma de la competitividad, ¿no?, el paradigma de la competitividad con las neurociencias, y vienen a ser: el primero le he llamado la transformación de la realidad, no transformar la realidad. En este caso, ¿no?, se ve mejor, bueno, en este caso vemos que la neuroeducación la podemos entender como un entrenamiento neural o neuronal, ¿no? Es decir, no se trata solamente de memorizar. Había un profesor que yo tenía antes que me decía: cuando menos memoricen, van a olvidar menos, ¿verdad? Y lo que busca la neurociencia, lo que la neurociencia nos dice al respecto, es que lo que debemos procurar no es aprender más cosas, sino aprender a analizar, aprender a criticar, aprender resolución de problemas, no despertar nuestra creatividad, ayudándonos a ser constructores de información, constructores de pensamiento, y aparte, bueno, de generar redes neuronales alrededor de nuestro cerebro, ¿verdad? Eso le llamamos la transformación de la realidad, ¿no? Y lo podemos evidenciar, bueno, en la educación en los tiempos modernos, ¿no? La educación de los jóvenes y de los adolescentes carece, pues, de estos elementos tan repetitivos, ¿no?, sino cursos como razonamiento verbal, razonamiento lógico, el mismo accionar de las clases, de las sesiones, son justamente una muestra de que la transformación de la realidad se produce, sugerido a partir de los descubrimientos que la neurociencia hace, aplicados a la sociedad globalizada y competitiva. Luego tenemos el argumento, ya no está, ya se apagó mi tableta. Pero bueno, el otro argumento era el del cerebro multilingüe. ¿A qué le llamamos el cerebro? El segundo era el aprendizaje permanente. Ya lo encontré por aquí, ahí está. El aprendizaje permanente tiene mucho que ver con la neuroplasticidad. ¿A qué le llamamos la neuroplasticidad?
Le llamamos esto, ¿no?, al fenómeno por el cual sabemos que los seres humanos tendemos a tener una mejor formación, ¿verdad? Una mejor formación en la medida que vamos a tener un mayor número de conexiones neuronales, ¿cierto? Entonces no es tan importante, o sea, es tan importante como aprender el acostumbrarnos a aprender, ¿no? Eso nos lo muestra la neurociencia, ¿verdad? Incluso el cerebro que está permanentemente entrenado, ¿no?, por medio de un aprendizaje permanente, tiene un menor deterioro cognitivo, por ejemplo, ¿cierto? Eventos como la formación profesional, ¿no?, cada vez más multidisciplinaria, fenómenos como el tener varias profesiones, que es algo que yo personalmente profeso porque tengo 3, y algunas bien diferenciadas de otras, o la reconversión profesional, es decir, que por ejemplo un técnico en salud luego sigue estudiando para volverse, o sea, una enfermera, un laboratorista clínico a nivel profesional, o una persona que tiene conocimientos básicos, ¿no?, pase de una profesión a otra, como pasa en por ejemplo las segundas especialidades, ayuda, entre otras cosas, a generar una mejor red de conexiones neuronales, ¿cierto? Y eso lo aprendemos, eso lo hemos visto, el aprendizaje de la persona que está acostumbrada permanentemente a estar en investigación, en exposición, en sustentaciones, adquiriendo nuevos conocimientos, tiene una facilidad más bien para el aprendizaje, y se le va a hacer pues menos pesado que aquel que recién espera encontrar luego de muchos años una materia de estudio. ¿Ok? Bueno, el tercer argumento de relación de las neurociencias con la competitividad será el del cerebro multilingüe. Ahora sí estamos hablando de cerebros más flexibles, con mayor capacidad de atención, mayor capacidad de concentración. ¿Por qué le puse cerebro multilingüe y no el cerebro simplemente? Porque recordarán ustedes que la neurociencia, una de las primeras cosas que nos advertía era que los niños, ¿no?, tenían mayor facilidad para aprender los idiomas. Y también nos dice incluso que el aprendizaje, ¿no?, de los idiomas, hay una predisposición, ¿verdad? Y que el aprendizaje de un idioma facilita el aprendizaje de otro idioma porque se generan redes neuronales cada vez más eficaces y no interviene, como también nos dice la neurociencia, con el idioma materno, ¿no?, que era uno de las primeras miedos que existían respecto al aprendizaje de una lengua extranjera a una edad muy temprana, ¿verdad? La globalización exige, ¿no?, demanda como competencia el dominio de muchos idiomas y además el dominio de aspectos como el dominio de la tecnología o el manejo de habilidades blandas, por ejemplo, como competencias muy aparte de las competencias académicas o técnicas que tiene el profesional. Entonces, sabemos, ¿no?, ya este paradigma de la competitividad se va a apoyar en esta teoría del cerebro con mayor atención, más preparado contra el deterioro cognitivo, con una memoria más poderosa, ¿verdad? Bien, bueno, esa sería la tercera, ¿no? Esa sería la tercera. He colocado por acá una frase de Cajal que me gustó mucho, ¿no?, que era: cada uno culpe su propio cerebro. Ahora, ¿cómo lo aplico yo? ¿Cómo lo aplico en mi vida, en mi práctica profesional? Acá también tuve otro inconveniente, diremos, porque yo soy un psicólogo, bueno, también soy ingeniero en verdad, y también soy administrador, pero básicamente en el último tiempo ejerzo de psicólogo. Entonces, sin embargo, mi actividad actual es la de docente, coordinador docente en una universidad
Entonces, y justamente en esta universidad aplicamos mucho lo que llamamos el aprendizaje por competencias, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Pues suena así, tiene un título un poco rimbombante, ¿no? El aprendizaje por competencias implica lo que he venido mencionando a lo largo de esta sustentación, que el aprendizaje no se da pues solamente en los libros, se da haciendo. Nosotros en la universidad donde trabajo, los estudiantes aprenden haciendo. Todas las clases tienen unas horas de teoría y en las otras horas los alumnos tienen que desarrollar un producto. Por ejemplo, yo trabajo psicología de la personalidad. ¿Qué producto puedes generar? Bueno, tomar pruebas, bueno, analizar una obra literaria y hacer una descripción de la personalidad de sus integrantes, perdón, de los protagonistas de la obra, ¿no? O por ejemplo, representar trastornos de la personalidad, representar características de la personalidad, es decir, acciones que dejen, que fijen el aprendizaje, ¿no? Y que establezcan estas famosas redes, eh, y que el alumno de la universidad aprenda permanentemente ejecutando acciones y no solamente memorizando cosas que luego va a olvidar. Muy bien, esta es bueno, mi pequeña sustentación. Me gustaría luego someterme a preguntas. Seguramente, o quizás, no estoy seguro, tenga que hacerlo la próxima semana, pero igual quería participar en la sesión de hoy. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Violeta. Le voy a mandar este video en breve y será hasta el próximo domingo. Que tengan una buena tarde y buen día también.